¿Y si el problema nunca fue tu fe, sino cómo hablas? La mayoría de las personas usan palabras como si fueran aire. Jesús las usaba como llaves. Y cuando abría la boca, la realidad obedecía. Quédate hasta el final, porque hoy no solo vas a entender por qué sus palabras funcionaban. Vas a aprender cómo empezar a hablar desde el mismo lugar, donde nada puede resistirse. Este conocimiento fue oculto, simplificado, incluso temido. Y la revelación más poderosa, no la escucharás al inicio. Si estás listo para activar tu voz desde la verdad, escribe en los comentarios: hablo desde el Logos. Antes de templos, antes de religiones, antes incluso del tiempo, existía la palabra. Las escrituras antiguas no dicen que la creación nació del esfuerzo. No hubo lucha. No hubo batalla contra el caos. Solo hubo una frase: Dios dijo, y fue. Los sabios lo entendían. Los monjes lo susurraban. Las civilizaciones antiguas lo protegían. La realidad no fue fabricada con manos, fue hablada. Pero hay algo que se pierde en la traducción moderna. Cuando los textos hebreos hablan de la palabra, no se refieren a un conjunto de letras o sílabas. Hablan de una vibración primordial que organiza el caos en cosmos. Una frecuencia que convierte lo invisible en visible. Los antiguos egipcios tenían a Thoth, el dios de la palabra que manifestaba lo que nombraba. Los Vedas hindúes enseñaban sobre el Om, la sílaba semilla de la cual emerge toda existencia. Los griegos desarrollaron el concepto de logos, razón divina hecha sonido. Todas estas tradiciones apuntaban hacia la misma verdad. El universo responde al lenguaje consciente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase no es poesía religiosa, es física espiritual. Es la descripción de cómo la conciencia se expresa en forma. Cada galaxia, cada átomo, cada latido de tu corazón existe porque primero fue pronunciado en el lenguaje de la creación. Y aquí está el giro que pocos notan. Jesús no vino a introducir algo nuevo. Vino a recordar cómo funciona el universo. No hablaba sobre la verdad. Hablaba desde ella. Cuando caminaba por Galilea, no estaba enseñando filosofía. Estaba demostrando física cuántica antes de que tuviera ese nombre. Cada vez que abría la boca, reconectaba con esa palabra primordial, con ese verbo que precedió a todo lo que conocemos. La diferencia entre hablar y crear está en la conexión con ese origen. La mayoría de nosotros hablamos desde la superficie de las cosas, desde la costumbre, desde la reacción. Él hablaba desde el centro mismo de la existencia, desde el lugar donde las posibilidades aún no se han colapsado en forma fija. Si sientes que este conocimiento despierta algo antiguo en ti, escribe en los comentarios: recuerdo el origen. Ansiedad que no se va. Oraciones que no parecen cruzar el techo. Palabras que suenan bien, pero no cambian nada. No es debilidad. No es falta de fe. Es que la mayoría habla desde la necesidad. Describen sus problemas. Narran su dolor. Repiten su carencia. Y sin darse cuenta, lo refuerzan. Cada vez que dices, esto es lo que me pasa, tu alma escucha una orden. Y la realidad obedece. No porque seas castigado, sino porque las palabras siempre están creando algo. Existe un principio espiritual que la ciencia moderna está empezando a confirmar. La observación colapsa las posibilidades en realidades específicas. Cuando describes tu enfermedad con detalle, cuando narras tu fracaso una y otra vez, cuando repites el trauma como si fuera tu identidad, no estás solo recordando. Estás recreando. El cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una vívidamente imaginada. Los estudios de neuroplasticidad lo demuestran. Las mismas áreas se activan cuando experimentas algo y cuando lo describes con intensidad emocional. Pero esto va más allá del cerebro. Tu campo energético, lo que algunas tradiciones llaman el aura o el cuerpo sutil,
Responde a tus patrones de pensamiento y lenguaje. Piensa en esto. ¿Cuántas veces al día describes lo que no quieres? ¿Cuántas conversaciones giran alrededor de lo que te falta, lo que temes, lo que te duele? No es que esté mal reconocer los desafíos. El problema surge cuando el lenguaje del problema se convierte en tu lenguaje dominante. Hay una razón por la que todas las tradiciones espirituales serias incluyen periodos de silencio. No es solo para calmar la mente. Es para romper el ciclo inconsciente de crear con palabras lo que no deseas experimentar. Los místicos cristianos practicaban el esicasmo, la quietud interior que precedía a la oración del corazón. Los budistas desarrollaron prácticas de noble silencio. Los sufíes enseñaban que el silencio es el lenguaje de Dios, y todo lo demás es mala traducción. ¿Por qué? Porque en el silencio consciente dejas de reforzar los patrones que te limitan. Pero hay otro nivel aún más profundo: el lenguaje corporal interno. Tu cuerpo está constantemente hablando. Cada célula está emitiendo señales bioquímicas basadas en tu estado emocional. Cuando vives en ansiedad crónica, tus células reciben el mensaje de peligro constante. Cuando repites mentalmente tus limitaciones, tu biología ajusta su expresión genética para coincidir con esa narrativa. La epigenética lo confirma. Tus genes no son tu destino. Son como teclas de piano. La pregunta es: ¿qué melodía estás tocando con tus palabras y pensamientos? Si esto explica por qué te has sentido estancado, escribe en los comentarios: reconozco el bloqueo. Jesús no usaba palabras comunes. Usaba logos. Logos no es sonido, no es información. Es intención con autoridad. En la raíz antigua, palabra y acción son lo mismo. Hablar es hacer. Por eso sus palabras no pedían permiso. Declaraban orden. Cuando decía paz, no estaba deseando calma. Estaba restableciendo el diseño original. Pero profundicemos en lo que logos realmente significa, porque este concepto encierra el secreto más poderoso del lenguaje consciente. En el griego antiguo, logos tiene múltiples capas de significado: palabra, razón, principio organizador, ley universal, el patrón divino que subyace a toda manifestación. No es casualidad que Juan el Evangelista, escribiendo en griego, eligiera esta palabra específica para describir a Cristo. No dijo rema, que significa palabra hablada ordinaria. Eligió logos, el término que los filósofos griegos usaban para describir la inteligencia cósmica que ordena el universo. Cuando Heráclito hablaba del logos 500 años antes de Cristo, se refería al principio de coherencia que hace que el cosmos no sea un caos aleatorio. Para los estoicos, logos era la razón divina inmanente en todas las cosas, la ley natural que gobierna desde las órbitas de los planetas hasta los impulsos del corazón humano. Jesús encarnó este principio. Sus palabras no eran solo expresiones personales, eran pronunciamientos que resonaban con la estructura misma de la realidad. Por eso podía decir: Lázaro, sal fuera, y la muerte cedía. Por eso podía decir: tus pecados te son perdonados, y las cadenas kármicas se rompían. Por eso podía calmar tormentas con 3 palabras. No estaba usando magia. Estaba usando la física del logos. Estaba hablando desde el nivel de realidad donde las formas aún no están solidificadas, donde todo es potencial esperando ser dirigido por una intención clara. Aquí se rompe la creencia más peligrosa. No es que tus palabras no funcionen, es que están funcionando exactamente desde donde las dices. Si hablas desde el miedo, creas desde el miedo. Si hablas desde la separación, manifiestas más separación. Si hablas desde la carencia se expande. Pero si aprendes a hablar desde el logos, desde esa conexión consciente con el principio organizador de la vida, tus palabras adquieren un poder que antes ni siquiera imaginabas. Los cabalistas judíos lo entendían. Desarrollaron toda una ciencia del lenguaje sagrado. Creían que las 22 letras del alfabeto hebreo no eran solo símbolos, sino fuerzas cósmicas.
que combinar letras en ciertas secuencias era literalmente reordenar la energía del universo. El nombre de Dios, el tetragramatón, impronunciable, representaba la vibración fundamental de la existencia misma. En el hinduismo, los mantras operan bajo el mismo principio. No son supersticiones, son tecnologías de conciencia. Cada mantra es una frecuencia que altera tu campo energético y a través de la resonancia, el campo que te rodea. El Gayatri Mantra, repetido millones de veces durante milenios, no es una petición, es un alineamiento con la luz solar de la conciencia. Y si cambias la fuente, cambia el resultado. Hablar desde el Logos significa hablar desde la certeza de que no estás separado del poder creador. Significa reconocer que esa chispa divina que pronunció, sea la luz, también reside en ti. No como blasfemia, sino como tu verdadera naturaleza. Si sientes que algo se está reacomodando dentro de ti ahora mismo, escribe: entiendo el Logos. Ahora escucha con atención. Esto no es teoría, es práctica viva. Es el método que sintetiza milenios de sabiduría en 4 pasos que puedes comenzar a aplicar inmediatamente. Primero, quietud. No hables cuando tu interior esté en ruido. Respira hasta que la urgencia se disuelva. Esto es fundamental, y la mayoría lo pasa por alto. Tus palabras llevan la frecuencia de tu estado interno. Si hablas desde la agitación, tus palabras están codificadas con caos, sin importar qué tan positivas suenen en la superficie. Los maestros Zen pasan años cultivando la quietud interior antes de enseñar. ¿Por qué? Porque la quietud no es ausencia de actividad. Es presencia total. Es el espacio donde puedes escuchar la guía interna antes de proyectar la externa. Antes de toda declaración poderosa, encuentra primero el silencio. Puede ser 1 minuto, pueden ser 10 respiraciones profundas. Pero no pronuncies palabras destinadas a crear cuando tu sistema nervioso está en modo de supervivencia. Las palabras dichas desde el cortisol y la adrenalina crean realidades contractas. Las palabras que emergen de la coherencia del corazón crean expansión. El Instituto HeartMath ha demostrado científicamente que cuando tu corazón entra en coherencia, un estado de ritmo ordenado y armónico, tu campo electromagnético se expande hasta 3 metros a tu alrededor. En ese estado, tu corazón literalmente envía señales organizadoras a tu cerebro y a todo tu cuerpo. Hablar desde esa coherencia es hablar desde el Logos personal. Segundo, identidad. No hables como quien pide, habla como quien sabe que ya pertenece. Esta es la diferencia entre la oración de súplica y la oración de realización. Cuando Jesús oraba, nunca sonaba como alguien esperando que tal vez, si tenía suerte, algo podría cambiar. Daba gracias antes de que el milagro se manifestara físicamente, porque ya lo veía completo en el plano del Logos. Tu identidad determina tu autoridad. Si te identificas como víctima de las circunstancias, tus palabras llevarán impotencia. Si te identificas como hijo del Altísimo, como expresión única de la conciencia divina, tus palabras llevarán ese poder inherente. Esto no es arrogancia, es recordar la verdad. Eres polvo de estrellas con conciencia. Eres el universo experimentándose a sí mismo. Cada religión lo dice de manera diferente, pero la verdad es la misma. Lo divino no está separado de ti. Estás siendo tú. Cuando hablas desde esa identidad, no estás rogando a un poder externo que cambie las cosas por ti. Estás ejerciendo la autoridad que ya es tuya por naturaleza. Es como un príncipe que ha olvidado que es príncipe y mendiga por lo que ya le pertenece. El despertar es recordar quién eres realmente. Tercero, llamado. No describas lo que ves, nombra lo que debe ser. Aquí está la alquimia del lenguaje creador. La mayoría de las personas hablan como reporteros de su experiencia actual. Narran lo que observan: enfermedad, escasez, conflicto. Y al narrarlo, lo solidifican. El lenguaje del Logos funciona diferente. No niega lo que es, pero tampoco lo refuerza. Se enfoca en el patrón más elevado que busca emerger. Es la diferencia entre decir, estoy enfermo y necesito curación, versus, salud,
Restáurate en este cuerpo ahora. Los curanderos tradicionales de muchas culturas no trataban la enfermedad como enemiga. Hablaban directamente a la salud, llamándola a recordar su estado natural. No combatían los síntomas, invocaban el orden original. Esto requiere un cambio de visión. En lugar de ver el mundo como está y sentirte impotente, aprendes a ver el potencial que yace latente y hablarle directamente. Es lo que los místicos llaman ver con los ojos de Dios. Contemplar no solo lo que es, sino lo que está tratando de ser. Y aquí está el matiz crucial. No estás forzando la realidad a complacerte. Estás alineándote con la inteligencia que ya está buscando expresarse a través de la situación. Hay una voluntad superior en juego, un impulso evolutivo. Tu trabajo no es controlarlo, sino cooperar con él conscientemente a través de tu lenguaje. Cuarto, coherencia. Que tu vida no contradiga tu voz. Este es el sello que activa todo lo demás. Puedes hablar bellamente, puedes usar todas las técnicas, pero si tus acciones desmienten tus palabras, creas interferencia. Es como intentar sintonizar una radio. Si hay estática, la señal no pasa con claridad. La coherencia no es perfección, es integridad. Es asegurarte de que tus palabras, pensamientos y acciones apunten en la misma dirección. No puedes declarar abundancia y luego actuar desde tacañería. No puedes afirmar paz y alimentar resentimientos. No puedes invocar amor y elegir consistentemente el juicio. Los antiguos lo sabían. Por eso los votos sagrados, los ayunos, las disciplinas espirituales, no eran castigos, eran formas de eliminar la disonancia interna, de hacer que todo tu ser vibrara en una sola frecuencia. Cuando logras esa unificación, aunque sea por momentos, tus palabras adquieren un peso específico. Algo en el universo las reconoce y responde. Cuando estos 4 puntos se alinean, tus palabras dejan de ser deseos y se convierten en instrucciones. Si estás dispuesto a practicar esto conscientemente, escribe ahora: mi voz se alinea. Cuando hablas desde el logos, algo cambia silenciosamente. Tu cuerpo responde, tu entorno se ajusta, las oportunidades aparecen sin forzarlas. No porque controles la realidad, sino porque coincides con ella. La voz alineada no lucha, ordena. Pero este orden no es autoritarismo, es armonía. Es como un director de orquesta que no fuerza a los instrumentos, sino que los invita a encontrar su parte perfecta en la sinfonía. Cuando hablas desde el logos, no impones tu voluntad pequeña sobre el mundo. Prestas tu voz a la voluntad mayor que ya está buscando manifestarse. Y entonces comienzan a suceder cosas que desafían la lógica lineal. La persona que necesitabas conocer aparece sin que la buscaras. El recurso que parecía imposible se materializa por vías inesperadas. La sanación que la medicina descartó comienza a emerger desde adentro. La puerta que parecía sellada se abre justo cuando llegas a ella. Esto no es magia en el sentido de violar las leyes naturales. Es magia en el sentido original de la palabra. Mago viene de mag, grande, el que ve y opera desde la perspectiva expandida. El mago no viola las leyes del universo. Las conoce más profundamente y coopera con ellas de maneras que parecen milagrosas para quien no entiende los principios. Has visto esto incluso sin nombrarlo. Conoces personas que entran a una habitación y su sola presencia cambia la atmósfera. No por lo que dicen, sino por lo que son. Su campo energético está tan coherente, su alineamiento es tan claro, que todos los demás inconscientemente comienzan a sincronizarse con esa frecuencia. Eso es hablar desde el logos hecho carne. Es encarnar la verdad de tal manera que ya no necesitas convencer a nadie. Tu existencia misma se convierte en la declaración. Y la transformación no es solo externa. Hay una paz que se instala. Una certeza que no necesita pruebas. Esta es quizás la señal más clara de que estás operando desde el logos. Dejas de necesitar validación externa. No porque te vuelvas arrogante o indiferente, sino porque has encontrado el anclaje interno. Tu paz ya no depende de que las circunstancias te den la razón. Tu
valor ya no está sujeto a la aprobación de otros. Tu propósito ya no requiere que todos lo entiendan. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, su silencio era más poderoso que cualquier defensa. No porque se hubiera rendido, sino porque no necesitaba argumentar su identidad. La conocía. Y esa certeza interna era inquebrantable. Tú puedes acceder a ese mismo lugar. No es exclusivo de los avatares o los santos. Es tu derecho de nacimiento como ser consciente. La diferencia es que ellos lo recordaron completamente, y tú estás en el proceso de recordar. Y hay algo más que sucede cuando hablas desde el logos de forma sostenida. Comienzas a reconocer cuando otros lo hacen también. Desarrollas una especie de oído interior que detecta la frecuencia. Puedes escuchar a alguien hablar palabras técnicamente correctas pero sentir que están huecas. Y puedes escuchar a alguien tartamudear con sencillez y reconocer que cada palabra está cargada de verdad viva. Te vuelves menos impresionable por la elocuencia vacía y más receptivo a la sabiduría genuina, venga del lugar más inesperado. Los niños, los ancianos, los que nunca estudiaron en universidades pero vivieron con integridad. De pronto se convierten en tus maestros porque reconoces el logos, hablando a través de ellos. Esta sensibilidad no es juicio, es discernimiento. Es la capacidad de distinguir entre información y revelación, entre palabras que entretienen y palabras que transforman. Y aquí está el regalo final de este camino. Al hablar desde el logos, te conviertes en portal. Tu voz se vuelve un canal a través del cual algo más grande puede tocar este mundo. No pierdes tu individualidad, la trasciendes sin anularla. Te conviertes en el violín a través del cual la música universal puede sonar con tu timbre único. Si sientes que este poder siempre estuvo esperando en ti, escribe: activo mi autoridad. Conclusión. Activación. Plus. Comunidad espiritual. Recuerda esto. Jesús no cambió el mundo intentando. Lo hizo hablando desde quien era. Y tú no estás separado de esa fuente. Nunca lo estuviste. Este canal existe para quienes ya no quieren repetir palabras vacías, sino hablar desde la verdad que crea. Sella este aprendizaje con esta frase en tu interior. Mi palabra nace de la unión. Si sientes que perteneces a esta comunidad de almas que despiertan, suscríbete. Aquí no aprendemos a hablar más fuerte, aprendemos a hablar desde el logos.